El decreto silencioso. Toda dinastía se define por las líneas que traza en la historia. Hoy, el rey Carlos ha trazado la línea final. Con una sola firma, en un decreto secreto, ha despojado a Meghan de su título para siempre, eligiendo la corona sobre la sangre. La guerra silenciosa ha terminado y la purga ha comenzado. Toda dinastía se define por las líneas que traza en la historia. Hoy, el rey Carlos ha trazado la línea final. Con una sola firma, en un decreto secreto, ha despojado a Meghan de su título para siempre, eligiendo la corona sobre la sangre. La guerra silenciosa ha terminado y la purga ha comenzado. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas. En una habitación sellada del Palacio de Buckingham, lejos del escrutinio de las cámaras y el ruido del mundo, el rey Carlos firmó una orden sin precedentes. La pluma se posó sobre el papel solo unos segundos, pero la tinta que dejó atrás alteraría para siempre la historia de la monarquía. Con un solo trazo, Meghan Markle fue despojada permanentemente del título de duquesa de Sussex. No hubo ceremonia, ni advertencia pública, ni la más mínima oportunidad de negociación. En el momento en que el documento abandonó el escritorio del rey, uno de los conflictos reales más amargos de la era moderna había alcanzado su punto de ruptura. Carlos permaneció sentado, la mirada fija en el párrafo final, como si esperara que las palabras se reescribieran por sí mismas. Sabía que la decisión heriría a Harry, quizás de forma irreparable, pero la duda también conllevaba su propio veneno. Cada día de retraso hacía que la corona pareciera indecisa. Cada compromiso debilitaba la frontera sagrada entre el deber real y la ambición privada. Y cada uso público de la identidad de Sussex mantenía vivo el conflicto, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. El silencio en la habitación era denso, pesado. Solo un círculo minúsculo, el consejo silencioso, sabía que el documento existía. Carlos había insistido en el más absoluto secreto, pues una sola filtración podría haber desencadenado una tormenta de presiones y negociaciones. Quería que la responsabilidad recayera únicamente sobre él. Una segunda cláusula hacía la orden aún más severa, imponiendo nuevos límites sobre cómo Harry y Meghan podrían presentar su conexión real en el futuro. No era una simple corrección del pasado, era un intento de controlar el futuro. «Está hecho», dijo el rey, y su voz sonó extraña en la quietud. Un ayudante de campo, Sir Julián Montoro, un hombre cuya lealtad estaba grabada en piedra, se adelantó, tomó el documento y se marchó sin una palabra. La pesada puerta se cerró, convirtiendo la determinación privada en una acción irreversible. Al otro lado del Atlántico, en su santuario de California, Meghan no tenía idea de que una sola firma acababa de reescribir el lenguaje de cada anuncio futuro, cada referencia y cada batalla pública que aún estaba por venir. El decreto sonaba formal, su lenguaje era el del poder y el protocolo, pero su verdadero significado era dolorosamente humano. Un padre había elegido la corona sobre su hijo, una esposa se enfrentaba a la humillación pública, y un hijo estaba a punto de sentirse, una vez más, completamente abandonado por la institución que nació para servir. La noticia del decreto se extendió por los pasillos del Palacio de Buckingham no como un grito, sino como un susurro helado. Para los que estaban dentro, la firma de Carlos no fue una sorpresa, sino la inevitable conclusión de una guerra de desgaste. El príncipe William, durante una consulta documentada, no mostró celebración alguna. Su postura fue clínica, desprovista de emoción personal. Argumentó, con la frialdad de un futuro rey, que los títulos reales no podían seguir siendo escudos contra la crítica mientras se usaban como armas comerciales sin la responsabilidad que les daba sentido. Para William, la indecisión debilitaría la autoridad de la corona, creando un precedente peligroso para las generaciones venideras. Sin embargo, sabía, con una certeza que le oprimía el pecho, que Harry no vería en su posición una precaución institucional, sino otro acto de traición, otra puñalada de su propio hermano. Camilla, la reina consorte, sentía el mismo temor.
En una conversación privada, registrada en las memorias de un miembro del personal de Clarence House, le advirtió a Carlos que el público vería una sola firma, no los meses de presión del consejo silencioso que la precedieron. Sabía que él cargaría con la culpa en solitario. Ella, más que nadie, entendía cómo la narrativa pública podía convertir a un monarca en un villano, una lección aprendida en las trincheras de su propia historia con la corona. Estaba atrapado. Como soberano, su deber era proteger la credibilidad de la monarquía, asegurar que el estatus real no pudiera separarse indefinidamente del deber real. Como padre, comprendía que despojar a Meghan de su título podría destruir lo que quedaba de su vínculo con Harry. La designación de Sussex era más que un nombre. Era una identidad real, otorgada a través del matrimonio, un símbolo que portaba reconocimiento, influencia y una conexión duradera con la institución que la pareja había dejado atrás. Era un eco del poder que ahora se usaba en su contra. Para Carlos, esta purga simbólica no era un acto de venganza, sino un acto de preservación, uno que la monarquía había tenido demasiado miedo de hacer hasta ahora. La corona había sido protegida, su autoridad reafirmada con la tinta de un decreto, pero su paz se había roto, quizás para siempre. Y en el silencio que siguió, una verdad persistía como el eco en una catedral vacía. No todas las heridas están destinadas a sanar. En Montecito, el sol de California no podía disipar la tormenta que se avecinaba. Harry recibió la advertencia antes de que llegara el mensaje oficial. La llamada provino de un antiguo cortesano, una voz del pasado que hablaba a través de una línea encriptada, un fantasma de la vida que había dejado atrás. No hubo preámbulos. La orden había superado la fase de discusión. El duque se aferró al borde de una mesa de roble, el único punto de anclaje en un mundo que se desmoronaba. Solo hizo una pregunta, la única que importaba: ¿lo ha firmado? El silencio al otro lado de la línea fue la primera respuesta, más elocuente que cualquier palabra. Cuando llegó la confirmación, un escueto. Sí, señor. Harry bajó la cabeza y no dijo nada. El peso de la historia, de las promesas rotas y de las batallas perdidas cayó sobre sus hombros. Meghan entró momentos después y se detuvo en seco al ver el rostro de su marido. La expresión de Harry era un mapa de desolación. Supo al instante que algo irreversible había ocurrido. Una chispa de incredulidad cruzó su rostro, pero rápidamente se endureció, convirtiéndose en una máscara de control. Exigió ver cada palabra de la comunicación del palacio, leyó las primeras líneas de pie, sin molestarse en sentarse. Para ella, la pérdida amenazaba más que un rango. Golpeaba el corazón de la identidad que había llevado a entrevistas, proyectos y apariciones públicas, la identidad sobre la que había construido una nueva vida lejos de la jaula dorada de Gran Bretaña. El silencio se rompió con una pregunta cargada de una frialdad cortante. Meghan bajó el teléfono y miró a Harry. ¿Realmente lo firmó? Se dio la vuelta antes de que él pudiera responder. La redacción formal era humillante, pero la traición personal era lo que cortaba más profundo. En su mente, Carlos no solo había aprobado una restricción, había elegido borrar la identidad que su propia familia le había otorgado, un acto que consideraba una aniquilación simbólica. Para Harry, la orden estaba dirigida tanto a él como a Meghan. Su padre, una vez más, había elegido la supervivencia institucional sobre la reconciliación familiar. La corona tiene secretos, pero esta vez el secreto no había sido susurrado en los pasillos de palacio, había sido proclamado con la autoridad de un rey y su eco resonaba como una sentencia irrevocable. Para entender la firma, debemos retroceder. Tenemos que volver a un momento en que la tensión privada se convirtió en una acción irreversible. Ocurrió durante una recepción confidencial en el castillo de Windsor, un evento diseñado para la reconciliación. Los teléfonos fueron confiscados en la puerta. Los ayudantes permanecieron fuera de la sala principal. Cada invitado recibió un recordatorio de que la conversación debía permanecer secreta.
Era un intento de sanar la herida familiar lejos de las cámaras. Pero la esperanza se hizo añicos con una sola frase. Durante una discusión sobre futuros trabajos públicos, Meghan declaró que duquesa de Sussex seguiría siendo su identidad global permanente, independientemente de las objeciones del palacio. Sus palabras cayeron como una piedra en un estanque en calma. Un alto cortesano, Lord Ashworth, un hombre del viejo mundo, respondió con calma que el título provenía de la corona y no podía existir más allá de la autoridad que lo otorgaba. Meghan apartó su silla, miró directamente a Charles y replicó que el nombre ahora pertenecía a su vida pública y no podía ser simplemente retirado. El fantasma de Diana pareció flotar en la habitación. La única mujer a la que la institución había intentado silenciar regresaba no en los titulares, sino en la voz desafiante de su nuera. Harry se movió antes de que nadie pudiera responder. Se interpuso entre su esposa y el cortesano, acusando al palacio de intentar borrar a su familia mientras fingían buscar la paz. Su voz se elevó, cargada de años de resentimiento. Repitió que el título representaba su matrimonio, sus hijos y el futuro que habían construido. En cuestión de momentos, la reunión diseñada para reparar la confianza se había derrumbado. Días después, Charles escuchó el intercambio a través de una grabación de seguridad confidencial. Pausó el audio en la declaración de Meghan. Ya no veía la disputa como una confusión sobre el protocolo. Las palabras de Meghan sonaban como un desafío directo a si el monarca conservaba el control sobre los honores que otorgaba. Era una cuestión de soberanía, no de sentimiento. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, ahora tenía una herida abierta, y el rey supo que el silencio ya no era una opción. Mientras el eco de la confrontación de Windsor aún resonaba en los pasillos del poder, otro descubrimiento endureció la resolución del rey. Un informe comercial documentado llegó al palacio, un documento que detallaba los planes para un importante proyecto internacional construido de manera prominente en torno al título de Sussex. No era un simple proyecto benéfico, era una empresa comercial a gran escala que pretendía capitalizar la marca real que habían forjado. El informe era clínico y para el palacio profundamente alarmante. El retraso ahora tenía una fecha límite. Una vez que el proyecto fuera anunciado públicamente, cualquier intervención del palacio parecería vengativa y débil. La marca Sussex Royal ya había sido un campo de batalla. Esta nueva fase representaba una escalada, una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad. El palacio lo vio no como una extensión de la familia, sino como la creación de una corte rival, una que operaba fuera del protocolo Windsor. La confianza, ese pilar invisible sobre el que descansa la monarquía, se estaba erosionando. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Charles entendió que no se trataba solo de un título, sino del control sobre la identidad misma de la institución. Si la corona no podía definir los límites de sus propios honores, ¿qué autoridad le quedaba? La guerra ya no se libraba en entrevistas explosivas, sino en las salas de juntas y en los informes de estrategia de marca. Y en esta guerra, el rey se dio cuenta de que la corona no podía permitirse perder más terreno. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y esa orden exigía una acción decisiva. Antes de que la tinta tocara el decreto, Charles hizo un último intento. Convocó a Harry a su estudio privado, un santuario de maderas oscuras y retratos ancestrales. No había ayudantes entre ellos, no había cámaras esperando fuera, solo un padre y un hijo, separados por un abismo de desconfianza. Sobre la mesa, entre dos vasos de agua intactos, descansaba la orden sin firmar dentro de una carpeta de cuero oscuro. No era una reunión formal, era una colisión. El rey comenzó con calma, explicando que la designación no podía seguir implicando autoridad real mientras la pareja rechazaba los deberes que la acompañaban. La contención de Harry se rompió casi de inmediato. Acusó a su padre de castigar a Meghan porque se había negado a permanecer en silencio. Para él, esto no se trataba de reglas, se trataba de humillación.
Charles respondió con una ira más tranquila, una que era mucho más peligrosa. Dijo que el problema no era el silencio, sino la responsabilidad. El dolor familiar privado se había convertido en un espectáculo público, poniendo a la monarquía bajo una presión constante. Harry tomó la carpeta, leyó la primera frase y la dejó caer sobre la mesa con tal fuerza que uno de los vasos tembló. El sonido cortó el aire tenso. Fue entonces cuando Charles le ofreció la última elección, una rama de olivo frágil y final. Meghan podría retener una conexión social privada con el nombre de Sussex, pero tendría que dejar de usarlo comercialmente. Era un compromiso estrecho, diseñado para preservar un vínculo personal mientras se separaba de la autoridad real. Harry lo rechazó de plano. Su voz se alzó de nuevo, pero su padre no la igualó. Charles cerró la carpeta. Su punto de quiebre llegó sin un grito. Le dijo a Susan que la negativa no le dejaba otra alternativa responsable. Las palabras, pronunciadas en voz baja, cayeron con el peso de una sentencia. Harry caminó hacia la puerta, se detuvo, se giró como si una última frase pudiera salvarlos. Pero no salió nada. La puerta se cerró y el rey se quedó solo junto a la orden sin firmar, sabiendo que la confrontación familiar había fracasado. La última puerta se había cerrado. La decisión final no se tomó en la soledad del estudio del rey, sino en la fría atmósfera de una sala de consejo. El consejo silencioso se había reunido, un cónclave de los asesores más antiguos y figuras de alto rango de la Casa Real. La orden llevaba una sola firma, pero la presión detrás de ella provenía de cada rincón del establishment. William llegó preparado. Edmund desdobló sus notas y tachó una frase que temía sonara personalmente hostil hacia Meghan. Quería que la distinción fuera clara. Esto era sobre la institución, no sobre la persona. Un título real, argumentó, no era un apellido familiar, era un honor otorgado por el soberano. Cuando llegó su turno, eligió sus palabras con una precisión quirúrgica. Dijo que las generaciones futuras no podían heredar una corona en la que las designaciones reales operaban independientemente del deber. No pidió humillación, pidió un límite. Los asesores constitucionales presentaron su recomendación. La conclusión fue contundente. La incertidumbre indefinida ya no podía continuar. Un borrador inicial había propuesto solo una suspensión temporal, pero los informes sobre los continuos proyectos internacionales construidos alrededor de la identidad de Sussex lo cambiaron todo. Los límites temporales, concluyeron, solo invitarían a disputas repetidas. Charles escuchó mientras otros debatían sobre su familia en el lenguaje del riesgo y el control. Entonces levantó una mano y la sala quedó en silencio. El rey dijo que no se firmaría ningún documento a menos que la responsabilidad recayera abiertamente en él. Se añadió una segunda disposición. Las comunicaciones futuras del palacio ya no describirían a Meghan con la designación de duquesa. El cambio sería simbólico, además de formal. La versión final fue colocada ante él. El voto había sido susurrado en los pasillos del poder durante meses, pero ahora se había convertido en un decreto. La maquinaria real, una vez puesta en marcha, era imparable. El mensaje llegó a California sin ceremonia, un misil digital lanzado desde Londres. Meghan lo abrió esperando otra disputa formal, otro intercambio de correspondencia legalista, pero la primera línea la detuvo por completo. El título que había usado durante años ya no era suyo. No había restricción temporal, ni período de revisión, ni invitación a negociar. Era una amputación, limpia y final. Harry la observó leer en silencio, viendo cómo la incredulidad en su rostro se endurecía hasta convertirse en una furia helada. El palacio no solo había desafiado su identidad pública, había redibujado la frontera entre ellos y la monarquía para siempre. De pie junto al mostrador de la cocina, Meghan releyó el párrafo sobre la remoción permanente. La notificación oficial era una comunicación directa del palacio, confirmando cómo la corona registraría y reconocería el cambio. Esto era crucial,
porque la designación de duquesa aparecía en anuncios planificados, material benéfico e invitaciones formales. Eliminarla amenazaba tanto su posición pública como la estructura de proyectos ya preparados en torno a la identidad de Sussex. La tinta de la orden, aunque invisible a miles de kilómetros de distancia, era indeleble. Se sentía como una marca, una humillación diseñada no solo para restringir, sino para borrar. La sombra de Diana, la mujer a la que la corona había intentado dejar atrás, se cernía sobre la escena. Parecía que la historia se repetía, no como farsa, sino como una tragedia calculada. Y la institución, una vez más, respondía con la fría lógica del poder. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esto no era una historia, era una identidad. Y Meghan se dio cuenta de que el palacio no solo le había quitado un título, le había declarado una guerra silenciosa, una guerra por el control de su propio nombre. La onda expansiva del decreto no solo sacudió los cimientos de la monarquía, sino que también abrió una grieta dentro del santuario de Montecito. Inmediatamente, Meghan convocó a sus asesores más cercanos. Colocó el comunicado en el centro de la mesa y les ordenó que revisaran cada línea. Pronto descubrieron el daño más inmediato. Un importante proyecto mediático, con la marca Sussex en un lugar prominente, estaba programado para anunciarse en cuestión de días. El momento de la orden no fue una coincidencia, fue un golpe calculado, diseñado para perturbar el lanzamiento antes de que el mundo supiera que existía. La tensión en la habitación se agudizó cuando Meghan le preguntó a Harry si sabía que la remoción permanente era una posibilidad. Él esperó solo unos segundos antes de responder, pero esos segundos lo cambiaron todo. Ella reconoció la verdad en su silencio. Él había sabido que el peligro era real y había protegido la esperanza en lugar de darle una advertencia. El duque se sintió atrapado entre la culpa y la ira. Su fallida reunión con el rey había cerrado la última vía de compromiso y lo sabía. Temía que su esposa ahora lo viera como impotente frente a la misma institución de la que había prometido que podrían escapar. Cuando los asesores se fueron, Meghan y Harry se quedaron solos. No hubo gritos ni defensas. La orden había abierto una herida no solo entre dos casas, sino también dentro de su matrimonio. La jaula dorada que habían dejado atrás parecía haber extendido sus barrotes a través del océano, recordándoles que ninguna distancia podía protegerlos por completo de las decisiones tomadas silenciosamente detrás de puertas cerradas. El santuario que habían construido se sentía, por primera vez, vulnerable. Horas después, cuando la furia inicial se asentó en un dolor silencioso, Meghan y Harry se sentaron solos, sin abogados que moldearan sus palabras, sin asesores que diseñaran una estrategia. La orden aún descansaba sobre la mesa, un testamento de papel a un conflicto que ahora se había vuelto profundamente personal. Ya no se trataba solo de Carlos o del protocolo, se trataba de quiénes serían sin la identidad que habían defendido durante años. Fue Meghan quien finalmente admitió que la remoción se sentía como un borrado público. El título había representado la vida en la que entró, los sacrificios que creía haber hecho y la legitimidad que otros habían cuestionado desde el principio. Perderlo significaba que cada aparición futura llevaría la prueba de que el palacio había retirado esa conexión. Luego miró a Harry y le pidió la verdad, sin vacilaciones. Él confesó, admitió que la remoción permanente había sido una posibilidad real después de su última reunión con Charles. Había conocido el peligro, pero no pudo obligarse a decirlo en voz alta. Se disculpó por permitir que la esperanza reemplazara a la honestidad. El enojo de ella se suavizó, pero el dolor no. Meghan admitió que otra larga guerra pública podría consumir a su familia. Harry respondió con una confesión aún más dura. Luchar contra el palacio lo había mantenido emocionalmente atado a la institución de la que afirmaba haber escapado. Fue entonces cuando tomaron la decisión que lo cambió todo. No lanzarían un desafío legal inmediato ni un contraataque mediático. Emitirían una declaración contenida,
reconociendo la orden sin rendir su dignidad. La elección no fue el perdón, fue el control. Harry tomó el borrador preparado, una página llena de acusaciones contra su familia. Lo leyó, lo retiró y lo partió por la mitad. El gesto terminó más que un párrafo. Señaló que no todas las heridas tenían que convertirse en otra batalla pública. Era una tregua, declarada no al palacio, sino a ellos mismos. Al amanecer en Londres, la orden real privada se había convertido en un argumento global. Las cadenas de noticias interrumpieron su programación. Los corresponsales del palacio se congregaron bajo un cielo gris, los partidarios del rey lo llamaron decidido, mientras que los críticos condenaron la acción como cruel y personal. Pero una imagen capturó la crisis con más fuerza que cualquier debate. La portada de un periódico con un retrato de Meghan bajo 4 enormes palabras. Ya no es duquesa. En una sola mañana, una herida familiar se había convertido en un juicio mundial sobre la monarquía. Fuera del Palacio de Buckingham, una multitud se reunió frente a un kiosco que mostraba el rostro de Meghan con el título tachado en rojo. La designación de duquesa no era una simple etiqueta social, era una identidad real formal. Su desaparición demostraba que la orden había pasado de la ira privada a la realidad pública. Los partidarios dijeron que Charles finalmente había defendido las fronteras de la corona. Los críticos vieron algo más frío, una institución poderosa humillando a una mujer que ya se había alejado. William observó la cobertura sin sonido. Su rostro se tensó cuando los comentaristas lo describieron como una fuerza impulsora detrás de la decisión. Sabía que la ira pública rara vez respeta esas diferencias, y temía que la historia profundizara la creencia de Harry de que su hermano había ayudado a cerrar las puertas del palacio para siempre. La declaración contenida de Meghan y Harry cambió el tono. Las cadenas abandonaron las predicciones de una guerra inmediata y comenzaron a preguntarse si la pareja había elegido la independencia sobre la represalia. Su silencio le negó a la crisis otra explosión. Sin embargo, también hizo que la acción del palacio se sintiera aún más final. En cuestión de horas, los registros digitales oficiales cambiaron. El título de Meghan se desvaneció. La orden ya no era un documento abstracto. Se podía ver en cada línea alterada. El mundo había emitido su juicio, pero la sentencia real ya había sido dictada. Mientras el mundo debatía, la familia real enfrentaba las consecuencias en un silencio tenso. Para ellos no había nada que celebrar. La victoria institucional se sentía como una derrota familiar devastadora. En su estudio, Charles vio los titulares que lo llamaban despiadado, débil y vengativo. Camilla dobló un periódico antes de que él pudiera alcanzarlo, diciéndole que no leyera los ataques personales. La reina consorte le recordó que la furia pública pasaría. Él respondió en voz baja que el juicio de la familia podría no hacerlo. Su advertencia de meses atrás, que una victoria institucional podría convertirse en una derrota familiar permanente, ahora se sentía como una profecía cumplida. La corona había sido protegida, pero el hombre que la llevaba estaba más solo que nunca. William, por su parte, sentía el peso de la claridad que tanto había defendido. Sabía que la corona había fortalecido sus límites, pero también entendía lo que sucede cuando un conflicto familiar se convierte en una acción constitucional. La institución se había fortalecido a costa de debilitar a las personas que estaban detrás de ella. La distancia con Harry, que ya era un abismo, ahora parecía insalvable. El comunicado moderado de Meghan y Harry, recibido por el rey a través de un mensaje seguro, no había restaurado la confianza, pero había evitado que la crisis se volviera aún más destructiva. Fue un pequeño consuelo en medio de la desolación. Carlos se acercó a una ventana del palacio y escuchó las voces distantes de la multitud. No saludó. Comprendió que cualquier gesto podría parecer una victoria, y esta decisión no había traído ninguna. Había asegurado la autoridad de la corona, pero había perdido otra parte de su relación con su hijo. La monarquía había ganado la batalla por el control, pero la victoria
se sentía vacía, resonando en los pasillos silenciosos de un palacio que había protegido sus muros a costa de fracturar a la familia que vivía dentro. Al final, no hubo ganadores. El orden no produjo una victoria, solo una dolorosa claridad. Charles regresó a la habitación donde había firmado el documento. Con un gesto, le pidió a un ayudante que lo retirara de su vista. El envío de la orden al Archivo Real, la colección segura donde se conservan los registros de la corona para la historia, confirmó que la decisión era permanente. No se quedaría cerca como un arma o una advertencia. Era historia. El rey no se arrepintió de proteger la autoridad de la monarquía, pero entendió el costo humano. Harry nunca volvería a mirar a su padre sin recordar esa firma. Meghan enfrentó la nueva realidad sin rendirse. Aprobó materiales públicos con su nombre personal y le dijo a su equipo que el trabajo futuro debía sostenerse sin el peso prestado de la realeza. La pérdida, lentamente, se convirtió en una forma de libertad. Harry llegó a su propia conclusión dolorosa. Proteger a su familia requería construir una vida no tocada por la aprobación del palacio. La ilusión del regreso había terminado. William miró hacia el futuro sin celebración. La corona era más fuerte, pero la familia estaba rota. En una conversación privada, documentada posteriormente, Camilla le dijo a Charles que la historia podría recordar la orden como un acto de fortaleza, pero la familia siempre la recordaría como una pérdida. Él no dio ninguna respuesta. La batalla había terminado. La monarquía sobrevivió, más fuerte en autoridad, pero innegablemente más pobre en familia. Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó, y a veces el precio de ganar es perder una parte de ti mismo para siempre. Puedes enterrar un título, puedes silenciar una historia, pero cuando la verdad está escrita en la sangre de una familia rota, no permanece enterrada. Deja un legado de ceniza.